Hola mis hermanos, bendiciones para todos. Hoy vamos a reflexionar en la Sagrada Escritura sobre los alimentos o las bebidas. Hay personas que vienen enseñándonos y diciéndonos que están prohibidos ciertos alimentos y ciertas bebidas. Y vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura. Sabemos que en el Antiguo Testamento sí se prohibían alimentos, pero en la Nueva Alianza con nuestro Señor Jesucristo ya no se prohíben. Y esto lo vamos a ver en la Sagrada Escritura. Primeramente vamos a escuchar a San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 14 del 16 al 18. Dice: no den motivo de escándalo, aun cuando tengan la razón. Piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Quien de esta forma sirve a Cristo agrada a Dios y también es apreciado por los hombres. Palabra de Dios. Dice San Pablo: quien de esta forma sirve a Cristo agrada a Dios y también a los hombres. También es apreciado por los hombres. ¿De qué forma? De esta forma, ¿sí? No de comer un alimento o beber una bebida o no beberla o sí beberla, no. Más bien dice, tenemos que vivir en la justicia divina, en la justicia de Dios. Tenemos que vivir en paz con los demás y tenemos que vivir también en la alegría del Espíritu Santo. En la alegría del Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo San Pablo ya que esto de los alimentos, podemos comerlos o no podemos comerlos. Eso no tiene que ver nada para que nosotros podamos alcanzar el reino de Dios. Y vamos a seguir viendo lo que nos sigue diciendo ahora nuestro Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 7, verso del 15 al 20. Dice: ninguna cosa de fuera entra en la persona, puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Palabra del Señor. Hermanos, pues aquí en este texto, en este evangelio, tenemos bien claro lo que el Señor está diciendo sobre los alimentos. Que nada de lo que entra por la boca en la persona la puede hacer impura. ¿Sí? Que lo que hace impura a una persona es lo que sale de dentro de su corazón. Que son los malos pensamientos, los malos deseos, las malas pasiones, y ahí empieza a decir muchas de estas cosas que nos hacen impuros. Pero aquí el Señor está diciendo que eso no nos hace impuros, el comer o dejar de comer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, Jesús mismo dice aquí en el verso 20, dice: así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. ¿Quién es el que declaró que todos los alimentos son puros? Nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros somos cristianos, pues tenemos que creerle a nuestro Señor Jesucristo. Ya no le vamos a creer a la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Allá sí se prohibían ciertos alimentos, como era la sangre. A hoy en la Nueva Alianza, a la cual nosotros pertenecemos, ya no estamos obligados a guardar esa ley. Ahora nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver en Colosenses 2:16, ¿qué nos dice? Colosenses 2:16. Dice: por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, mis hermanos? ¿Qué más claro queremos nosotros? Aquí San Pablo nos está enseñando lo mismo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que todos los alimentos son puros. Por eso San Pablo dice que nadie los venga a criticar
por lo que comen o beben. Y fíjense que San Pablo también practicó esa ley. Él también conoció la ley de Moisés, en donde se prohibían los alimentos. Pero ahora San Pablo se da cuenta de que ya en la nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo, ya todo eso quedó atrás, ¿sí? Eso ya no lo tenemos nosotros que practicar. Y él dice, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Entonces, dice, tales cosas no eran más que sombras, ¿sí? Todo aquello eran sombras, hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y dice, mientras que lo real es la persona de Cristo. Entonces nosotros le tenemos que creer a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, lo real es la persona de Cristo, a quien le debemos de creer nosotros, ¿sí? No a cualquier persona que nos venga diciendo que no comamos ciertos alimentos o ciertas bebidas que están prohibidas por la Biblia, ¿no? Ahora vamos a ver en 1 Timoteo 4, del 2 al 6. ¿Qué nos va a seguir diciendo San Pablo en este texto? Dice, aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Palabra de Dios. ¿Te fijaste, hermanos? Los verdaderos servidores de nuestro Señor Jesucristo, que conocen la verdadera doctrina, van a enseñar esto, dice. Tenemos que enseñar esto, de que ningún alimento está prohibido, ninguna bebida está prohibida, siempre y cuando lo comamos el alimento o bebamos la bebida con medida. Sabemos que cualquier alimento, si comemos de más o bebemos de más, nos pasamos, pues también estamos cometiendo pecado de gula. Pero todos los alimentos, dice, son puros, todos los alimentos los podemos comer. Y por eso dice, si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Así que aquellos que te vienen enseñando que hay alimentos prohibidos, quiere decir que no traen la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y no son servidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Son falsos servidores. Y esa es una doctrina falsa que te vienen enseñando. Porque aquí lo estamos escuchando claramente. Dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios, siempre y cuando lo hagamos dando gracias a Dios, bendiciendo los alimentos para gloria de Dios, hermanos. Entonces aquí tenemos bien claro, mis hermanitos, que esa doctrina que vienen enseñando por ahí a veces algunos hermanos, de que deben de dejar de comer ciertos alimentos, eso no es de los cristianos. Eso no es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y a hoy, si tú no lo sabías, pues aquí está esta enseñanza con la palabra de Dios, con fundamentos bíblicos, para que ya no te dejes engañar por aquellos que vienen prohibiendo ciertos alimentos, por aquellos que prohíben el matrimonio también, que no permiten, ¿sí?, que sus fieles reciban el sacramento del matrimonio. Para ellos eso no vale tampoco. Y estos son los hombres que dice aquí la palabra de Dios, dice, estos prohíben el matrimonio y no permiten uso de ciertos alimentos. Entonces, mis hermanos, pues aquí tienes la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros creemos, porque lo real es la persona de Cristo. Hermanito, que Dios te bendiga.